Ya, entonces, esto es parte de la última evaluación. Va a ser de teoría, ¿ya? Porque hay una parte que es como práctica de las vibraciones y de estas teorías que están involucradas, pero prefiero que lo veamos con el software después, ¿ya? Porque también se pueden ver con ejercicios, pero ejercicios matemáticos, así como las cargas del túnel o la carga de la malla a cielo abierto. Pero prefiero que el tema de las vibraciones lo veamos con el software porque es más simple, ¿ya? Es como al aplicarlo cobra más sentido también. Ya, pero de todas formas la teoría la vamos a estar viendo acá. ¿Ya? Esta teoría que por un lado va a tener involucrado al macizo rocoso y por otro a los explosivos. ¿Ya? Aquí se mezclan como dos grandes fuerzas, podríamos decir. ¿Ya? No vamos a decir cuál es la buena y cuál es la mala. Acá no hay ningún lado oscuro ni ningún lado que podríamos decir que es bueno, sino que el macizo rocoso está por una parte ahí intacto, ¿m? Y nosotros lo queremos hacer variar para extraer el mineral que tiene dentro. Entonces, en este caso la ingeniería y nosotros, representando la ingeniería, tenemos que buscar la forma de poder afectar el macizo, de poder fragmentarlo, quebrarlo, fracturarlo, eh, bueno, en algunos casos pulverizarlo también, cuando cargamos mucho las mallas, a través de los explosivos y por consecuencia a través de la energía que liberan los explosivos. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que estos dos grandes grupos van a estar en constante análisis. Ya no tanto el macizo con respecto al explosivo, pero sí nosotros con respecto al macizo. Ya vamos a tener que evaluar todo lo que son sus propiedades geomecánicas, principalmente, que una las podemos ver en laboratorio, ¿m? Con ensayos de compresión, por ejemplo, que es cuando se aplasta el testigo de roca hasta que se rompe. ¿M? Ese es un ensayo de compresión. Y otras que se pueden hacer en terreno directamente, ¿ya? Con el martillo Smith, por ejemplo, o con otra forma que también sea válida, ¿ya? Tanto como el martillo Smith. Así que al final de cuentas van a haber algunas variables que yo puedo controlar y otras que no puedo controlar y que me tengo que adaptar a esas situaciones, ¿m? O a esas condiciones, mejor dicho. Entonces las variables controlables en el caso de la tronadura van a ser principalmente las del diseño de la malla, tales como el diámetro, la longitud de los pozos, em, la inclinación también, el material y la longitud del taco. ¿Para qué decir el Barden y el espaciamiento? Que me están definiendo la geometría de la malla, ¿m? Etcétera, etcétera. Hay muchas condiciones que yo puedo editar buscando obtener, por supuesto, que los mejores resultados. También tenemos los sistemas de iniciación que son importantes, sobre todo en temas de vibraciones y bueno, quizás a menor escala, pero igual de importante en la fragmentación de la roca, ya además del explosivo que es el que libera la energía. Entonces tenemos toda esta lista de variables que se pueden controlar a través principalmente del diseño de la tronadura. Y hay otras que yo no puedo controlar, eh, que son propiedades intrínsecas del macizo rocoso, ¿ya? Como la geología, la litología, eh, las estructuras presentes, ¿ya? Cantidades, familias de juntas. Bueno, son muchas las variables que tienen que ver con la geomecánica que pueden estar afectando al macizo, pero que yo no las puedo controlar. Ya el macizo viene así y yo lo tengo que trabajar en el formato que viene. Yo me tengo que acomodar a esas condiciones.
Entonces, cuando yo analizo eso, y podríamos decir que metemos a la juguera todo lo que yo puedo hacer, más todo lo que tiene de condición la faena o el cerro en el que estoy trabajando, va a dar como resultado una fragmentación eh, típica, un desplazamiento de la pila también bajo esas condiciones. Pero acá lo que más me interesa son las vibraciones. ¿Ya? El fly rock, la cantidad de gases liberados, todo eso es importante, pero para lo que vamos a estar viendo no lo es tanto. ¿Ya? Van a ser más las vibraciones en este caso. Y las vibraciones yo las puedo ir controlando, bueno, básicamente con tres de las variables controlables que están acá al costado izquierdo. Una de ellas es la cantidad de explosivos. ¿Mm? Bueno, el tipo también podríamos decir, el tipo de explosivo que podría influir en algo en la vibración, pero más que el tipo es la cantidad de explosivos. Otra es la distancia a la que yo estoy efectuando esta fuente sísmica, ¿m? Que va a ser el pozo de Tronadura en este caso, y la otra es el sistema de iniciación que me va a dar los tiempos de detonación de la malla. Así que con eso, yo modificándolo, voy a ver si las vibraciones se ven alteradas o no con estas modificaciones que voy a estar haciendo. Lo ideal es que bajen, pues. Ya si suben es porque hay un error entre la silla y el escritorio. ¿Mm? Lo más probable. En- Vamos a tener algunos instrumentos de medición típicos. ¿Mm? em, para medir la astronauta. Ya estos instrumentos, miren, yo no manejo mucho la forma en que trabajan los geofísicos, que ellos son principalmente los que están involucrados en temas de terremotos, ¿ya? Movimiento de placas y todo eso. Pero yo supongo que deben utilizar equipos muy parecidos, si es que no iguales, a los que nosotros estamos ocupando al medir la vibración en la tronadura. Ya porque en la vibración lo que se mide es el movimiento, ¿ya? Se le llama movimiento a la partícula, a la vibración. Bueno, ¿qué partículas? Podríamos decir que son estas que salen disparadas, pues, ¿ya? Las que están acá. Ese movimiento lo va a registrar este instrumento, ¿m? Y lo va a traspasar en información que yo puedo analizar, que son los gráficos, ¿ya? Con los gráficos yo puedo ver si es que hay algún problema o si es que está todo bien. Esto funciona muy similar a lo que es la teoría de los terremotos. ¿M? También cuando yo veo que una onda tiene mucha amplitud, que en este caso, yo sé que hay alguna anomalía o un exceso de movimiento en ese punto. Eso pasa en el caso de los sismos y también en la tronadura, porque cada una de estas amplitudes me va a estar mostrando el tiempo en el que detonaron uno o varios pozos. ¿Ya? La idea es que sea un pozo, en el caso de cielo abierto, que no se repitan. Entonces debería estar acá reflejado eso, que sea un pozo por cada tiempo. Y entonces vamos a ver que los equipos o sismógrafos que debemos utilizar principalmente los va a suministrar la empresa o el fabricante Instantel. Así se llaman los equipos que monitorean las vibraciones que más encontramos en terreno. Yo no sé si esto es porque tienen buenos convenios con las faenas o porque realmente no tienen competencia, son tan buenos que no tienen competencia. La verdad no manejo mucho el por qué mayoritariamente encontramos todo equipo en terreno, pero así es. ¿M? Eh, entonces, teniendo en consideración eso, también podemos ver cuáles son los sectores o actividades donde están involucradas estas mediciones. No solo en minería, ya tenemos también, por ejemplo, en la construcción, mucha aplicación de estos equipos, en temas de ferrocarriles, también. ¿Por qué es necesario medir el movimiento
Bueno, y también el sonido, ¿m? Porque estos equipos, además de medir movimiento, miden también audio, ¿m? O sonido. Es necesario porque generalmente las construcciones y las líneas férreas están cerca de viviendas, ¿m? Entonces hay una serie de normas internacionales que están dando como un parámetro que no se puede sobrepasar respecto a cómo las personas tienen que o se van a ver afectadas con este nivel de vibración, de movimiento, ¿ya? En general, tanto el movimiento como el sonido afecta mucho la calidad de vida de las personas. Y eso, ¿para qué decir como lo hemos visto ahora en la cuarentena? ¿Ya? Que, bueno, son muchos los sonidos que hay en la casa que nos desconcentran, que nos hacen difícil estudiar, difícil trabajar. Em, pero bueno, estamos viendo ahora otro tipo de sonido, pero me acordaba de eso, que uno le cuesta mucho trabajar y estudiar en estas condiciones, ¿ya? Muy distintas a las que uno tiene cuando está en un aula, ¿m? Ahí estamos todos concentrados, o la gran mayoría, ¿m? Pero estando en la casa, con toda la distracción que hay ahí y el ruido, es súper difícil, ¿ya? Pero bueno, acá este tema lo hacen infraestructura o estructuras que en donde se está trabajando, ¿ya? En el caso de los trenes y la construcción. Pero ya sea eso o los sonidos que nosotros tenemos en nuestro diario vivir en las casas, ya sea porque el vecino me mete mucha bulla, o porque los perritos ladran mucho, o porque pasa el camión del gas, no sé, pues cualquier tema relacionado con eso, nos afecta, ¿ya? Y nos interrumpe en nuestra concentración. Entonces, por eso están las normas internacionales que van a fijar los niveles permisibles, ¿ya? Que en muchos casos se sobrepasan, tanto de movimiento como de ruido. Los equipos Instantel en general son todos iguales o cumplen la misma función, independiente del tamaño que tengan. Ya el que está ahí en la imagen es el como el del medio, ¿ya? Hay uno más pequeño y otro más grande que ese. Bueno, aquí el tema del nombre da lo mismo, porque al final de cuentas cumple la misma función. Ya, pero la idea es que lo podamos instalar en una base sólida, idealmente también medir lo que es el ruido, cosa de tener ese parámetro. En muchos casos se deja el ruido de lado, pero es importante tener un registro de eso también. Ya, pero acá lo que tiene directa relación con la vibración es el geófono. ¿Ya? Este equipo que está acá abajo es el geófono. Ese está encargado de recibir el movimiento y de traspasar esa información al sismógrafo para transformarla en gráficas. Ya lo mismo hace el micrófono acá, eh, va a transmitir lo que son el ruido y lo va a interpretar el sismógrafo en curvas o en gráficas. ¿Ya? Entonces, si vemos por dentro cómo son los geófonos, nos vamos a encontrar que son estructuras, o más que estructuras, sus elementos principales tienen mucha relación con variables eléctricas. Y esto, bueno, tiene como sentido porque dentro del geófono hay bobinas. ¿M? Son las bobinas las que van a estar tomando los registros del movimiento. ¿Ya? Un movimiento que va a tener un rango definido entre 1 y 2000 milímetros por segundo. Esa es la unidad de medida del geófono, o así es como entrega los resultados, ya en milímetros por segundo. Es como una velocidad, podríamos decir, una velocidad de partículas que el geófono va a estar registrando con estas bobinas que va a tener dentro. Además de las velocidades, va a estar registrando lo que son las frecuencias, ¿ya? Las frecuencias son importantes porque van a determinar eh, la cantidad de movimiento en un determinado tiempo.
Ya entonces se va a ir de 4,5 a 1000 Hz, casi por regla general. ¿M? Yo creo que todos los geófonos están diseñados para poder medir en estos intervalos y no sobrepasarse. ¿M? Ya, así que en, en resumen, es un equipo que funciona en base a elementos eléctricos y que esa electrónica, podríamos decir, de la cual está construido, nos va a permitir a través de los resortes, las bobinas involucradas y otros sistemas internos, traspasar información de movimiento a información gráfica. Ya, lo bueno es que estos aparatos igual son de bajo costo, así que en muchos casos las faenas mineras están dispuestos a perderlos con tal de tener un, un registro de un movimiento que se espera, ¿ya? Así que vamos a ver que en las aplicaciones a cielo abierto, sobre todo, muchas veces se pierden estos equipos. El movimiento de la partícula lo tenemos que ver, en el caso del geófono, lo va a registrar en tres ejes coordenados, ¿ya? En el X, Y y en el Z. En esos tres ejes va a estar midiendo. Y la suma vectorial de esos tres ejes nos va a dar la resultante, ¿ya? O el vector suma que se le llama. Con ese tenemos que trabajar nosotros con el vector suma porque me va a estar dando como el resultado del movimiento en los tres ejes cartesianos o de coordenadas. ¿M? ¿Qué es lo que hace posible que el geófono esté midiendo en todas las direcciones? Van a ser las bobinas con las que está construido, ¿ya? Porque las bobinas están también en disposición del eje de coordenadas X y Z, ¿ya? Así se disponen dentro del geófono. Si uno le saca la tapita a estos aparatos, se va a encontrar con las bobinas ahí en las tres direcciones que se encuentran acá también y que les da el nombre por consecuencia de arreglo triaxial. Eso significa arreglo triaxial. Y van a estar midiendo en X, o sea, perdón, en Y, en X y en Z. ¿Mm? Eso significa arreglo triaxial. De todas formas, el geófono podríamos decir que tiene una medición que, que es la que más se recomienda, o una dirección en la que debería estar apuntando, ¿ya? Por eso tiene una flecha aquí. Lo ideal es que esa flecha esté apuntando en dirección a la fuente sísmica, que en nuestro caso va a ser la tronadura. Ya, pero aunque no fuera así, aunque no estuviera apuntando en esa dirección, de todas formas igual va a tomar un registro, pero quizás no va a ser tan claro como sí lo sería si tuviéramos el geófono puesto en la dirección correcta, ¿ya? De todas formas, igual toma mediciones, pero se recomienda que la flechita esté apuntando a la fuente del movimiento, que en este caso serían los pozos de la tronadura. Ya, entonces, bueno, dentro de las aplicaciones que uno puede hacer, con el geófono está, lo primero de lo que se tienen que preocupar es cómo lo vamos a instalar en terreno. ¿M? Uno de repente comete errores por ser novato en estos temas, ¿m? No los maneja muy bien, así que, em, bueno, a mí me pasó incluso, ya porque yo estoy trabajando un tiempo con estos equipos y hubo un par de veces que yo lo dejé suelto en el terreno, ¿ya? Que yo lo dejé así como sin ningún anclaje ni nada que lo retuviera, así como está en la imagen, ya que ese geófono al parecer está suelto. ¿Qué pasa? Que cuando están sueltos y hay movimiento, el efecto rebote, ya porque el movimiento va a hacer que el geófono se mueva y rebote, o sea, salte. ¿M? Ese efecto rebote va a generar
una medición o una señal distorsionada. ¿Ya qué quiere decir esto? Que la gráfica que después yo voy a interpretar no va a corresponder a la realidad del movimiento, porque está influenciado por este, esta como onda repetitiva que se da por efecto del rebote. Y hay una palabra que es más técnica y se acomoda mejor, pero se me olvidó. Ah, que parece que lo hacen la... A ver, bueno, no me acuerdo. Pero el tema es que tiene relación con la, una duplicidad de la vibración por efecto de estar rebotando en el lugar donde está dispuesto. ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, hay dos formas. Una, la que se recomienda. Siempre los equipos recomiendan trabajar con un sistema que es el más óptimo, y en el caso del geófono va a ser el perno de anclaje, ¿ya? Si ustedes se fijan, los geófonos siempre tienen un orificio en el centro, bueno, no sé si el centro exactamente, pero cerca del centro va a tener una perforación, y esa perforación está diseñada para que un perno pase por ahí y el perno se ancle en el sector donde estamos haciendo el registro, ya que idealmente debería ser alguna superficie o algún sector que sea de hormigón, idealmente, ¿ya? Como bien robusta, una superficie o un sector que no tenga movimiento prácticamente. Y ahí instalamos el perno, y con ese perno, bueno, por supuesto con una tuerca acá sobre el perno, vamos a impedir que el geófono rebote y genere esta distorsión del registro de la onda. Ya, esa es la que más se recomienda. La otra es con pegamento. ¿Y a qué tipo de pegamento? Bueno, ahí tenemos la poxilina, tiene que ser, ¿ya? No puede ser cola fría ni ningún pegamento de ese tipo, porque no los soporta el geófono. Tiene que ser de estas poxilinas o aceros líquidos que permiten que estructuras, sobre todo metálicas, se adhieran a otra superficie. Esas son las dos formas de dejar bien anclado o bien posicionado el geófono para realizar las mediciones y para que también los resultados de esa gráfica sean lo más claro posible. En cielo abierto, las aplicaciones que se hacen son bien variadas. Hay algunas que se hacen dentro de la malla y otras que se hacen fuera de la malla. Ya, pero si la queremos ver desde el punto de vista interno, porque las vibraciones nosotros las podemos ver de varias maneras, pero de las que nosotros más nos encontramos en minería, una aplicación es para ver cómo está afectando el movimiento de las partículas el interior de la malla, y otra es para ver si ese movimiento va a afectar estructuras críticas, infraestructura crítica que va a estar más o menos cerca de la malla, ¿ya? Entonces, bueno, ahí vamos a tener estas dos aplicaciones, pero la que vamos a ver acá en las imágenes es la interna, ¿ya? Aquí los operarios, eh, bueno, no sé si son ingenieros o no, pero bueno, los viejitos que están ahí están ingresando un geófono dentro de un pozo para tomar el registro que va a haber dentro de la malla, ¿ya? Eso es lo que están haciendo. Una vez que se posiciona bien el geófono, lo que van a hacer ellos es saturar con hormigón ese pozo, ¿ya? ¿Para qué hacen esto? Es por lo mismo que yo les mencionaba antes. Si yo dejo el geófono suelto, ya sea en un pozo o en alguna superficie, va a haber un efecto rebote, ya va a haber como una resonancia. Esa era la palabra que les quería decir antes, ya, la resonancia. Y eso va a afectar lo que es la gráfica, ya, la interpretación de los gráficos se va a ver afectado. Entonces, para evitar eso, se agrega hormigón, se espera un tiempo a que se seque ese hormigón, y una vez que ya está seco, yo tengo la seguridad de que el geófono dentro del pozo no se va a mover, ¿ya? Después, bueno, ya de hacer las conexiones,
nos podemos alejar, claramente, hay que alejarse porque de una tronadura yo no puedo estar a menos de 300 metros, por más chica que sea, y ahí hacemos las instalaciones. En ese caso, si nos alejamos mucho de la malla, vamos a tener que aplicar unos extensómetros que me permiten a mí tener el equipo lejos de donde está el geófono. Ya porque los equipos en general están diseñados para medir cerca del geófono, ¿ya? No lejos. Pero como en este caso el fly rock o la proyección de roca que va a salir de ahí puede caerle a los equipos o al operario, lo mejor es alejarse con estos extensómetros. Ya son unas cajitas que están diseñadas para poder salir unos, por lo menos 200 metros de donde se está realizando la tronadura. Y de esa forma cuidamos el equipo también, que el equipo, el sismógrafo, es el que es caro. ¿Ya? Entonces con los extensómetros vamos a poder realizar eso. Antes que se me olvide, aquí tenemos dos situaciones. Y esto nos va a ayudar también a entender lo que es una teoría que está estrechamente ligada a la distancia de donde el geófono está midiendo el efecto de la tronadura. Ya en este caso, el geófono, cuando está dentro de los pozos y está al mismo tiempo cerca de los pozos, va a estar realizando una medición de campo cercano. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el campo cercano? Eh, bueno, no está definido acá en la diapositiva, por eso se los menciono. El campo cercano tiene relación con una medición que se hace con el geófono a 50 metros o menos de la fuente sísmica. ¿Ya? En este caso, como aquí hay pozos de tronadura involucrados y que claramente están a menos de 50 metros de los geófonos, yo estoy hablando de un campo cercano de medición. ¿Mm? O sea, quiero ver lo que está pasando dentro de la malla, cómo la roca se va a estar fragmentando con ese nivel de, bueno, liberación de energía primero y también de la vibración. ¿Ya? Pero si yo hago un registro, supongamos el caso acá, que el geófono estuviera por aquí cerquita, ¿m? Y a más de 50 metros de la tronadura, en ese caso yo estaría tomando una medición de campo lejano. ¿M? Y en ese caso son otras las teorías que yo tengo que analizar. En general el campo cercano se hace o se aplica para ver cómo está siendo dañada la roca dentro de una malla de tronadura. Y el campo lejano es para evaluar cuáles son las consecuencias que tiene esa tronadura en otra infraestructura, ¿ya? Que pueden ser, no sé, alguna bodega, un galpón, una sala de herramientas, un casino, unos baños. ¿M? Son muchas las estructuras críticas que se pueden ver afectadas por ese movimiento. Ya en algunos casos creo que una vez escuché que estaban haciendo mediciones en una mina grande y tenían miedo que un chancador se cayera porque las tronaduras estaban cerca del chancador. ¿Ya? O sea, todo lo que pueda generar un peligro, si es que colapsa y se desprende, esas son mediciones de campo lejano. ¿Ya? Para que no se le olvide, porque creo que acá textualmente no está expresado. Me parece que sí en la clase de mañana va a estar, pero en esta de hoy no. Mañana está como un poco más especificado porque ahí vamos a estar viendo también lo que son las teorías de estos mismos viejitos que hacen la fórmula de Bar de espaciamiento. Ya ellos están involucrados en todos los procesos de la astronauta, incluidas las vibraciones. Entonces ellos tienen sus postulados de movimiento partículas también en base a una fórmula matemática. Así que eso vamos a estar viendo mañana. Ya, tenemos el caso de los geófonos dentro de los pozos. ¿M? Y cómo se va a ver alterado, bueno, tanto lo que es la malla, ¿m?
podríamos decir que en este caso ese geófono solamente está viendo los efectos que se van a realizar en la malla de tronadura. Lo ideal acá es que hubiera otro pozo exploratorio con un par de geófonos dentro o en el centro de la malla. Así tendríamos como una información mucho más representativa. Pero en este caso, creo que se está aplicando esta medición para verificar principalmente el daño que va a tener el macizo que va a quedar, no el que se va a fragmentar, sino que la nueva cara del banco que va a estar generándose, ¿ya? Eso es lo que están viendo acá los geófonos. Están viendo el nivel de daño con el que va a quedar el macizo y si con ese daño es probable que haya un desprendimiento o que en este caso hay un derrumbe de material. Lo mismo está haciendo acá el geófono superficial, es ver cuánto de esta liberación de energía está afectando esta zona en que ya está alterada esta roca, porque después se tienen que posicionar acá nuevamente máquinas pesadas, como las perforadoras, los camiones que cargan explosivos, ¿ya? Las camionetas son considerados vehículos livianos, pero hay otros como las perforadoras y los camiones que son pesados. Entonces, eso podrían hacer colapsar esta estructura de roca alterada si es que queda muy afectada por la tronadura que se hizo antes. Y entonces con el geófono nosotros podemos saber realmente si va a soportar eh, el tener una máquina encima o si definitivamente hay que hacer algo ahí porque esa roca está muy débil. ¿Mm? Y entonces el ejemplo anterior, así lo vamos a ver como análisis global, donde están los geófonos aquí con, bueno, dentro de los pozos, con el hormigón, ¿m? O el cemento que se le echa, para que se eviten esta resonancia en el movimiento cuando quedan sueltos. La fuente sísmica, que son los pozos que están cargados con explosivos, van a estar acá. Por lo tanto, estos geófonos van a estar haciendo una medición de campo cercano. Ya están como a 4 o 5 metros, yo creo, de las fuentes sísmicas. Y por lo tanto, con eso ya podemos saber que eh, estamos hablando de esa teoría. ¿M? O vamos a hacer el análisis con respecto a ese contexto del campo cercano. Y acá los viejitos deben estar por allá, por lo menos 300 metros de esta tronadura. Y por eso también tiraron los cables con el extensómetro para que el sismógrafo esté situado también a más de 300 metros. ¿Cuáles son las normas internacionales? Ya vamos a tener varias, ya lamentablemente ninguna está acá en Chile. Vamos a tener varias, pero son tres principalmente con las que trabajamos. ¿Ya? Una es la alemana y quizás probablemente es con la que más se trabaja acá en Chile, con la DIN 4150. Esta norma, ¿m? La DIN 4150. También vamos a tener la de Estados Unidos, la USBM RI 8507 y la española. ¿M? Bueno, todas estas trabajan en base a lo mismo y buscan también proteger lo mismo, que son diferentes tipos de estructuras o infraestructura eh, que va a poder verse afectada por el movimiento, ya sea una tronadura o de un terremoto. ¿Ya? En este caso, podríamos decir que las normas internacionales trabajan de una forma bien parecida a lo que es la escala de Mercalli, ya la que ve como el nivel de daño de un sismo. En este caso, las normas estarían haciendo algo similar. Entonces, con esas tres, vamos a ver cuáles son las gráficas que nosotros vamos a encontrar. Lo bueno de estas normas, o lo bueno de los equipos Instantel,
que son con los que les mencioné más se trabaja acá en Chile por lo menos, es que esos equipos tienen integrados dentro de su memoria lo que son las gráficas de cada una de estas normas, de la 4150, de la estadounidense y de la española. Ya hay otras más normas por ahí, pero la verdad es que esas yo no he visto por lo menos que se apliquen acá en Chile. Entonces la norma estadounidense, la USBM RI 8507, tiene relación con esta gráfica, ¿ya? Esta es una, a pesar de que es una de las tres que más se estudian acá en Chile, de las tres es una de las que menos se ocupa, ya en la estadounidense. A pesar de todo, eh, se tienen que cumplir como los mismos parámetros que en la otra. En este caso, vamos a tener estos rangos de medición. Si se fijan acá, tenemos movimiento de la partícula y acá abajo la frecuencia. Siempre van a estar así las gráficas de velocidad o movimiento de partícula versus frecuencia o la cantidad de movimiento que hay en un determinado tiempo. Ya, aquí están en blanco los gráficos, pero cuando nosotros tomamos registro, estos gráficos se llenan, ¿ya? Se llenan de puntitos. Lo ideal es que esos puntos o registros que tomó el geófono se encuentren todos bajo el, el intervalo o el sector de donde se puede provocar daño. Y en este caso, todo lo que está abajo de este sector va a estar afectando poco la infraestructura. Ya si yo tengo puntos de registro por aquí, por allá, por este sector, todo lo que esté dentro de esta área va a provocar daño, pero mínimo, ya va a ser muy poco. Pero en algún punto que sobrepase este rango, ¿m? O esta área de medición, ya va a estar generando daño en diferentes tipos de viviendas. ¿M? Bueno, en general todas las normas catalogan o clasifican en edificios antiguos, en viviendas sociales y en edificios modernos e industriales el tipo de daño que se puede generar en cada una de estas estructuras. Y entonces lo importante acá es que en ningún punto de ese registro, de ese movimiento sobrepase este umbral, ¿ya? Este sector de acá. Si alguno lo sobrepasa, tenemos que analizar a cuál tipo de estructura va a estar afectando. Vamos a tener también la norma española, la UNE. La USBM es de Estados Unidos, la UNE es española y la DIN es alemana. Recuerden eso. La española tiene mucho más definidos lo que son los umbrales de daño para cada una de las estructuras. Por ejemplo, acá los edificios históricos van a estar representados por esta, bueno, no sé si decirle curva, pero es como un sector, ¿ya? Definido por estas líneas rojas, donde todo lo que esté bajo de este sector no va a estar generando problemas o derrumbes en edificios históricos. Y lo que sobrepase eso, algún movimiento, algún puntito de medición que se pase por acá, va a estar afectándolo. Lo mismo en viviendas, ¿ya? Estas son de uso domiciliario y edificios industriales que pueden ser fábricas o toda estructura que tenga un soporte superior al de las viviendas. ¿Ya? Todo esto lo tenemos que llevar, bueno, después a la práctica cuando realizamos una medición. Siempre las gráficas van a estar velocidad de vibración o velocidad de la partícula del movimiento versus frecuencia. ¿Ya? Siempre las gráficas van a estar así. Y la más utilizada de todas, la DIN 4150, va a ser muy parecida a la española, pero se va a desmarcar bastante más en lo que es los edificios industriales.
Ya la norma alemana lo que dice es que, bueno, tenemos esta infraestructura o, estas, o estos como construcciones domiciliarias que pueden ser tanto departamentos, casas, como monumentos o edificios históricos o casas de un material frágil como el adobe, por ejemplo, ¿ya? Todo lo que sea histórico o que tenga una edificación superior a 100 años va a estar en este rango. Las construcciones habitacionales van a estar un poquito más arriba, pero se enmarca mucho más lo que son la construcción industrial. Ya la norma alemana le da mucho mayor peso a eso, pero en general la estructura es básicamente la misma. Con lo que hay que tener cuidado acá, y lo vamos a ver ahora, es con las frecuencias bajas, porque con frecuencias bajas también se pueden generar muchos daños, ¿ya? En temas de movimiento se prefiere que sean frecuencias altas, ¿ya? Porque el rango también de umbral de daño crece a medida que crece la frecuencia. Ya, pero ahí vamos a ver por qué se tiene que tener cuidado con este tema de las frecuencias bajas. Y lo vamos a ver tomando como referencia lo que es la norma alemana. ¿Mm? Esa gráfica que veíamos antes, bueno, deriva de lo que son acá los criterios de daño que tiene esta norma. Ya, vamos a tener que en edificios públicos e industriales o en fábricas, siempre y cuando tengamos frecuencias eh, menores a 10, la vibración o el movimiento de la partícula no debería sobrepasar los 20 milímetros por segundo. Ya si tenemos frecuencias de movimiento entre 10 y 50 Hz, la velocidad de la partícula del movimiento no debería, bueno, no deberían superar los 40, por supuesto, pero ya que esté cercano a 40 es peligroso. Y en el caso de que sean frecuencias altas, se admiten también intervalos de movimiento más altos, hasta 50 o 45, porque deberíamos tomar los promedios acá. Ya cuando son rangos, deberíamos trabajar con los promedios. 45. Entonces, por eso está acá el criterio de daño de la norma alemana que dice entre 75 Hz no se pueden superar 45 milímetros por segundo. Es por esto, porque entre el rango de 50 y 100 el promedio es 75 y entre 40 y 50 el promedio es 45. ¿Ya? Por eso marca como ese límite superior de movimiento y frecuencia y un límite inferior de movimiento y frecuencia, que lo vamos a tener acá. Ya lo vamos a tener por acá. Frecuencias que van a estar entre 15 Hz, ¿m? 15 Hz, que podríamos tomar como ejemplo ese. La idea es que el límite o el del movimiento de la partícula no sobrepase los 9 milímetros por segundo, que en este caso el promedio sería más o menos eso, ¿ya? 9. ¿Ya? Con respecto a ese punto está hablando el límite inferior. Bueno, y todo lo que sea superior a 9 milímetros por segundo e inferior a 15 Hz ya deja las coas, ya que sería todo el rango que está acá abajo y el costado de acá. Ya, todo eso le hace mucho daño a la estructura. O sea, podríamos decir que en resumen, los sectores más seguros para trabajar con esta norma van a ser frecuencias superiores a 10, entre 10 y 50 Hz, y movimiento de partículas entre 15 o 20 y 45 milímetros por segundo. ¿Ya? Estos tres rangos de acá van a ser los más seguros o que van a dar más confianza al momento de analizar yo estos valores, cuando lo esté interpretando, sobre todo en la gráfica. Pero no solo vamos a estar trabajando con movimiento, también el ruido. Yo le dije desde un principio que este tema igual es importante, a pesar de que quizás muchas veces no se le da la importancia que debería tener.
el tema del ruido. Entonces vamos a ver que el ruido no solamente puede afectarnos a nosotros como personas, sino que también puede afectar estructuras críticas, ¿eh? O sensibles, como son, por ejemplo, los vidrios. ¿Eh? Los vidrios también tienen un nivel de ruido en el cual si se sobrepasa van a verse afectados, se van a quebrar, ¿ya? Por un tema de principalmente la frecuencia que está transmitiendo ese ruido. En general, a nosotros se nos recomienda que tratemos de estar, bueno, si es que queremos estar en una zona de confort o en un ambiente de relajo, la idea es que el ruido no sobrepase los 85 decibeles. ¿Esto qué lo define? Bueno, me parece que está en la Constitución, asegurado eso, que dentro de los, como los resguardos que hay para las personas, está este nivel de ruido. Y por supuesto que las normativas medioambientales también la tienen ahí dentro de su legislación, ya que son 85 decibeles, lo que comienza a marcar como la diferencia entre algo que yo considero que está bien y algo que me está produciendo daño, ¿ya? Que en este caso sería un ruido constante sobre 85 decibeles. Acá la USBM, la, la norma estadounidense, nos dice que, bueno, son 120 decibeles, pero acá en Chile trabajamos con 85. ¿M? Para ellos son 120, para nosotros son 85. Pero de todas formas, igual se van a ver afectados diferentes escenarios, ¿ya? También acá se fija, según esta norma estadounidense, lo que va a ser el rango aceptable para trabajar en minería a cielo abierto. ¿M? 134 decibeles. Entonces, al final de cuentas, cada norma va a tener sus parámetros o sus escalas con las cuales va a poder trabajar. Ya nosotros, en general, optamos por trabajar con niveles más menores en el caso del ruido, para ver cuánto nos pueden afectar. Y aquí tenemos un escenario donde están involucradas todas las actividades diarias o cotidianas. Eh, bueno, una de ellas, o las que más puede llamar la atención, es que para que uno alcance un nivel eh, de tranquilidad que nos lleve a sueño, ¿m? A dormir tranquilo, no se pueden superar los 30 decibeles. ¿Ya? Eso en muchos casos tampoco pasa. Bueno, hay algunos que tienen turno de noche y duermen en el día, eso es una locura, ¿eh? Tratar de dormir con todo el ruido que hay en el día. Los televisores y los teléfonos en general van a estar transmitiendo 75 decibeles. O sea, esos sonidos ya son molestos en algunos casos para nosotros, pero son aceptables, ¿ya? Son aceptables. Em, por ejemplo, un ruido que nos genera una especie de daño o malestar mayor va a ser el del metro. ¿M? El sonido del metro en promedio es de 105 decibeles, ¿ya? O el de los trenes también, de 100 decibeles. El del avión, ¿para qué decir? ¿Ya? Si es que pasa cerca, puede llegar a 120. Eso ya son niveles de ruido que nos van a provocar incomodidad y dolor, incluso en algunos casos. Y el tráfico también, bueno, sobre todo acá en Santiago lo vemos, pero cuando Santiago era normal, no ahora en época de cuarentena, pero en condiciones normales el tráfico también es una locura esa cuestión. ¿Ya? El nivel de ruido que hay ahí, ¿para qué decir el nivel de estrés? Y hasta los perritos ladrando nos pueden generar un tipo de incomodidad, porque superan también los 85 decibeles. El tema del metro, podríamos decir que, ay, no sé por qué salió esto. Mm, denme un segundo.
No sé si esto es un virus o es parte de una herramienta que se descargó por las tonteras. ¿No? Ahí sí. Ya les decía que el tema del metro, vamos a tener que manejar esto porque el metro a mayor velocidad va a estar produciendo más ruido. Entonces, de ahí que vemos en algunos casos, sobre todo en el sector de la línea 5 creo que, pues hace rato que no ando en metro, porque hace más de un año que no salgo de la casa, pues, sí, y menos ir para esos sectores, pero creo que en la línea 5 está el tramo de Irarrázaval con Ñuble. ¿Mm? Ahí el metro pasa súper cerca de unas casas. Y eso coincide con que la velocidad del metro disminuyó mucho. ¿Mm? Y la gente, bueno, en algunos casos se queja porque va muy lento, pero es porque ellos no pueden sobrepasar los 120 decibeles. ¿Mm? O sea, al momento de que el metro se estuvo construyendo y las primeras pruebas que deben haber hecho con el metro ahí, deben haber hecho también al mismo tiempo registros de movimiento y de los decibeles que el metro estaba produciendo y cómo podría afectar eso a las personas que viven cerca. Y entonces deben ahí determinado cuál es la velocidad máxima a la que puede pasar por ese tramo para que no sobrepase los 120 decibeles, ni el nivel de daño, o sea, no de daño, el nivel de movimiento, que también debería ser aceptable bajo esas condiciones. Ya, pero así se hacen muchos estudios con respecto a este tema de la vibración y del ruido, ya no solo en minería, sino que en diferentes rubros los vamos a encontrar. Eh, ya, chiquillos, eso. Oigan, mañana tengo una reunión a las 12:30. Ya, bueno, les quería consultar si es que tienen problema de que la clase parta a las 1:30 y si nos podamos extender hasta las 2:30, que mañana la clase dure de 1:30 a 2:30. ¿Tienen problema con eso? Por mi parte, no, pues. Ya, vale. Sí, que justo hoy me informaron Ya que me iban a tampoco, tener. profe. Ya, ningún problema entonces. Sí, pues ya me informaron de eso, no sabía. ¿Ya? Así que a las 1:30 mañana nos conectamos y ahí estamos hasta las 2:30 más o menos, porque ya sería como la última clase teórica que tendríamos. ¿Vale? Ahí nos vemos entonces. Ya, profe, chao.